Un muy cordial saludo para todos ustedes. Nos encontramos entonces en la sesión que se llama caracterización del cliente. Recuerden que habíamos venido trabajando ya con antelación, o el primer tema dentro de la fase 3 era un tema relacionado con segmentación. Esa segmentación es un primer acercamiento a la tipología de cliente que ustedes piensan abordar con relación a su producto, bien sea porque el cliente va a consumir el producto, bien sea porque el cliente va a transformar el producto, si estamos hablando de personas, o bien sea en el caso de empresas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, tendemos a confundir el intermediario con el consumidor final para el trabajo que se hace en segmentación. En algunos casos también hemos trabajado directamente en el proceso de investigación con los intermediarios, esto cuando por cuestiones de tiempo hemos querido acceder a información rápida que nos pueden brindar precisamente los intermediarios. Como normalmente en el plan de trabajo que venimos desarrollando vamos en los tiempos respectivos, la segmentación la hicimos con base al consumidor del producto o a la empresa que transforma el producto o a la empresa que recibe la asesoría, dependiendo del tipo de producto o servicio que estemos desarrollando. Una vez hemos hecho esa segmentación y hemos hecho un primer acercamiento a la tipología de cliente, a cuáles son sus variables demográficas, geográficas, psicográficas, conductuales, realizamos entonces el análisis del mercado y para eso entonces generamos una encuesta, realizamos o la aplicamos directamente, hicimos un análisis de esa encuesta y esa encuesta nos dio una información relevante con relación a qué tanto las hipótesis planteadas desde la segmentación cumplen o no. Lo que hacemos entonces en la caracterización del cliente a través de los dos cuadros que trabajamos es aterrizar esa idea inicial que teníamos del cliente y llevarla ya directamente entonces a un punto más concreto. Para eso entonces la matriz, si ustedes observan la matriz de caracterización del cliente en uno de los dos documentos, contiene un cuadro similar al de la segmentación. ¿Ya? La ubicación, como no estamos haciendo una exploración muy amplia, sigue siendo la misma de la segmentación, pero en las características demográficas, psicográficas y conductuales, y lo estamos haciendo directamente con personas, sí puede que hayan algunas diferencias, ¿no? Y esas diferencias las arroja precisamente el estudio de mercado, el análisis del mercado a través de la encuesta y del análisis de la encuesta misma. Entonces, ¿qué se sugiere? Que revisen muy bien las gráficas y los análisis que hicieron, y a partir de esa información ustedes vuelvan y clasifiquen a sus clientes acercándose un poco más a la definición del cliente o a la tipificación del cliente. Tengan en cuenta que, por ejemplo, ustedes podrían haber planteado el producto de manera inicial centrado en un tipo de cliente y pudieron haber supuesto que ese cliente como tal realmente requería ese producto bajo las condiciones que ustedes planteaban. Pero la encuesta permitió precisamente acercarse un poco más a esa visión y permitió determinar cuáles son las preferencias, si es un producto, cómo prefiere el producto, en qué empaque, cuánto está dispuesto a pagar, dónde lo compra, qué nivel de estratificación está la persona a la cual están encuestando. Entonces, cuando ustedes ya tienen esa información a través de la investigación de mercado, tienen unos mecanismos y una información adicional que permite que esta matriz de caracterización del cliente sea mucho más exacta, ¿no? Yo diría que es como volver a segmentar, pero ya con criterios mucho más fundamentados. La segmentación inicial nos sirvió para enfocarnos en un grupo específico en la investigación, pero a partir de esa investigación podemos reducir mucho más el tamaño de ese grupo e identificar claramente quiénes nos podrían comprar en el caso del producto o en el caso del servicio. Obviamente, si estamos hablando de producto o servicio, debemos hacer las modificaciones pertinentes relacionadas con el producto, con el servicio, dentro de la estructuración de las variables, ¿no? Por ejemplo, la variable psicográfica, ya comentábamos, por ejemplo, en el caso de la segmentación, que no es tan necesario tenerla en cuenta por el tipo de información que nosotros realmente podemos tener en la parte de cultura organizacional. Entonces es bastante difícil que ustedes me trabajen en este momento como estudiantes de técnica esta parte, ¿no? Al menos que hagan un estudio mucho más profundo para el cual no tenemos realmente el tiempo dentro del proceso de formación. Pero sí pueden estar entonces las geográficas, las demográficas y las características conductuales, ¿no?
Para el caso de empresas, entonces también tendríamos que modificar. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener en cuenta de que las condiciones de segmentación en la parte demográfica no estarían limitadas con intervalos de edad, ni estado civil, ni nacionalidad, pero sí podríamos tener en cuenta, por ejemplo, el sector económico, o sea, que si pertenece al sector industrial, agropecuario, de servicios, etcétera. Podríamos decir, por ejemplo, el tipo de actividad a la que se dedica, podríamos decir, por ejemplo, el sistema de distribución, si ellos venden directamente a sus consumidores, si le venden a través de intermediarios. Podríamos investigar también el tamaño del cliente, si es un cliente que compraría productos o servicios con un nivel de inversión alto o un nivel de inversión bajo. Acá en la parte de características obviamente sí tendríamos que hablar de frecuencia de compra. O sea que concretar esta tabla de caracterización es sencillo en la medida en que ustedes hayan realizado una buena investigación de mercado, hayan hecho las preguntas pertinentes que les permitan precisamente resegmentar, volver a ubicar la información dentro de esta estructura. Para el caso de el segundo documento que tenemos, entonces es un documento adicional que yo suelo incluir de apoyo, en el cual les planteo una serie de preguntas. La idea es que ustedes a partir de la encuesta respondan las preguntas y van a colocar entonces acá un resumen de las variables de segmentación y una síntesis de la encuesta. ¿Para qué? Para que miren qué habían pensado. Ahora, ¿qué indica la investigación? En la síntesis de la encuesta colocan qué indica la investigación, cómo es su cliente realmente. Acá era, ¿qué piensa usted acerca de cómo podría ser su cliente? Y acá es, según la encuesta, cómo es su cliente. ¿Ya? Va a tomar la totalidad de los clientes con base a la segmentación, o a partir de la investigación de mercado usted detecta que realmente hay un grupo más pequeño al que puede acceder o con el cual puede trabajar su producto o servicio, y entonces a ese se va a dedicar. ¿Ya? Eso quiere decir que a través de la caracterización del cliente incluso ustedes pueden redimensionar la población, ¿no? No tanto la población de estudio, porque sobre ella ya aplicaron una encuesta, pero sí la población sobre la cual realmente piensan trabajar. O sea, cuando uno categoriza un producto o entra a un mercado con un producto, hay productos que se especializan, entonces uno muchas veces trata a través de ese producto de enfocar un mercado que realmente pueda comprar el producto. O sea que es una segmentación, una resegmentación de lo que inicialmente habían planteado. En el párrafo que lo identifica, entonces, una vez ustedes han hecho el resumen de las variables y han hecho la síntesis de la encuesta, entonces ahora sí concretan, ¿no? ¿Cómo es realmente su cliente? Si van a tomar algo de la segmentación o el análisis de la encuesta, entonces, ¿cómo es su cliente realmente? ¿Qué le interesa? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿Cómo quiere realmente el producto? Para eso, entonces, ustedes podrían mirar incluso y decir, de la totalidad de la población encuestada, realmente nos interesan tales tipos de clientes porque prefieren el producto de tal forma, están dispuestos a pagar tanto, están ubicados en tal parte. Ya, entonces, ahí hay una serie de elementos que les pueden servir. Una vez hecho los dos cuadros, podemos entonces ya tener un buen acercamiento a lo que es el cliente, y a partir de ello podemos desarrollar las otras series de análisis necesarios dentro del estudio de mercado. Espero haber hecho un acercamiento al plan de trabajo que tienen dentro de estos dos formatos. La idea es entonces que los logremos armar, que los tengamos a tiempo, que podamos corresponder con las inquietudes que se plantean dentro de la formulación del plan de negocio. Recuerden que estamos diseñando un plan de empresa, estamos construyendo una idea de negocio, estamos tratando de construir en el tiempo, a lo largo de los 2 años, una propuesta que tenga validez, y en la medida en que ustedes le pongan seriedad al asunto, le gasten tiempo, le den profundidad a los análisis, podremos lograr un mejor cumplimiento del objetivo. Hasta pronto entonces, y nos hablamos en una próxima ocasión.